Somos las vidas que vivimos cada día, cada despertar y cada anochecer en nuestras barriadas. Somos las cosas que nos van pasando juntos y juntas, los momentos que vivimos, los sueños que proyectamos, las experiencias que vamos acumulando. ¿Y por qué elegimos decir somos en lugar de soy? Es porque por el espacio de la siguiente hora te invitamos a participar de esta propuesta hecha de miradas colectivas, sentimientos y viajes por nuestros territorios ciudadanos. Comienza aquí, en Capital 88.5, un programa que expresa nuestras realidades barriales de manera amplia y abarcativa. El Colectivo, conducido por nuestra experimentada chofer, Hilda López. ¿Cómo les va? Nuevamente en el colectivo, conduciendo hacia algún destino. Hemos encontrado tanta gente en este camino que vamos recorriendo con este colectivo que resulta muy interesante y a veces hasta difícil elegir con quién conversar, porque son tantos nuestros pasajeros. Así es, Hildache, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Mi nombre es Fer Barraza, estoy aquí cortando los boletos en el colectivo radiofónico y hoy, como te decía Hilda, vamos a escuchar voces, ¿o no, Hilda? Voces de personas que habitaron desde siempre Neuquén o llegaron a Neuquén para habitarla, esta gran ciudad. Bueno, hoy tenemos ahí un par de visitas interesantes. Por ejemplo, con Tere Peláez. Teresita Peláez, es una integrante del clan Peláez, y digo clan con todo respeto, porque es un numeroso grupo familiar que tiene tanta historia con Neuquén. Así que vamos a conversar con ella. Le hemos hecho algunas preguntas que ella amablemente responde, así que compartimos esta charla. Estás en pleno recorrido de El Colectivo, un viaje por los barrios de la ciudad de Neuquén. Conduce Hilda López. Hola Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por convocarme a recordar mi vida y agradecer. Este espacio es un espacio de memoria y gratitud para mí. Te cuento un poco de mi vida, cómo fue desarrollándose en aquel Neuquén del ayer, diría Verbel. Yo nací en lo que hoy es la Clínica Pasteur. En ese momento era una clínica muy chiquita que se llamaba la Clínica Peláez. Allí nacieron algunos de mis hermanos y los dos más chicos en la Clínica Pasteur. La verdad que tuvimos una infancia muy feliz, una adolescencia también feliz. Y bueno, a los 20 años, yo tenía 20 años cuando falleció mi mamá, hecho que nos marcó a todos, muy doloroso porque éramos jóvenes, con 2 hijos muy chiquitos, pero bueno, que no nos hizo bajar los brazos y seguir disfrutando la familia y disfrutando la vida. Nosotros vivíamos ahí, en la calle Rioja, donde hoy todo eso es clínica. Teníamos un jardín enorme con un quincho, con mesa de ping-pong, un lugar más chiquito que era el lugar de la casita de las muñecas, y todos nuestros amigos. Era una casa que fue siempre muy convocante para amigas, para amigos, para familias, para espacios de reuniones de mis padres. En este espacio jugábamos con los chicos del barrio, con amigas, con amigos. El juego siempre estuvo muy, muy presente en nuestras vidas. Mi mamá fue fundadora del Centro de Deportes y Recreación número 1, entonces también ese espacio era para nosotros un espacio de encuentros y de deporte. Yo ahí empecé a jugar al hockey cuando era niña. Y bueno, después el hockey acompañó mi vida hasta que terminé 5º año. En el centro de deportes también habían espacios de otros deportes, de destreza, de recreación. Y bueno,
como mi mamá estaba tan presente en ese lugar, nosotros también, parte de nuestra vida se desarrollaba ahí. Era una vida así como de mucho trabajo, pero también de mucha presencia familiar, de cuidar y generar espacios de deporte, de recreación, de juego, de encuentros. Más o menos en la década del 90, la clínica como que absorbe lo que era nuestra casa, y nuestra casa se convirtió en clínica, donde era el jardín, hoy son habitaciones, son nuevos quirófanos, pero bueno, siempre mi papá decía que habíamos podido responder a las necesidades de la comunidad neuquina, y el crecimiento de la clínica fue una necesidad de la comunidad neuquina y bueno, creció también sobre nuestra casa. Yo más o menos en la década del 90 y más o menos alrededor del 96, 97, compré un lote en el barrio de Piscicultura, en ese momento con muchísimas facilidades, y allí empecé como a soñar un espacio de vida en la naturaleza. Yo soy profesora de biología y siempre muy vinculada con la naturaleza. Es un espacio que yo no concibo mi vida si no está en relación con la naturaleza. Me mudé en el 2006, previo a una inundación tremenda que hubo, y en este lugar que es una isla, la pasamos bastante feo, difícil, porque estábamos como incomunicados, pero así todo, bueno, era la casa que me había hecho con muchísimo esfuerzo, con mucha imaginación, también buscando siempre aberturas antiguas. Bueno, fue así como muy creativo todo el proceso también de la construcción de mi casa. En el año 2008 tuve la bendición de tener a Juan, a mi único hijo, que contra todo pronóstico médico llegó a mi vida en un momento feliz. Fue una felicidad, una alegría total saber de su llegada. También ese espacio se resignificó con su llegada y cobró otro sentido. Así fue él creciendo, yo creciendo como madre y trabajando mucho. Yo trabajaba ya en esta época solamente en la docencia y me jubilé como docente de biología en el nivel terciario. Una vida acá en Piscicultura muy marcada por la felicidad de tener a Juan y por la atención que él requería, siendo único hijo de mamá soltera. Tenía que hacer todo lo que se refería a su vida sola, y fue así, y hoy está terminando 5º año y bueno, felices, y yo feliz de haber podido tener la oportunidad de ser mamá de Juan. Y este barrio me dio también la oportunidad de poder ir conquistando nuevos espacios, transformando nuevos espacios, convirtiendo espacios por ahí de yuyos, respetando un poco la vegetación autóctona, poder ir modificando. Y hoy tengo una plantación de almendras que siempre digo que son mi conexión a la tierra, pero también mi conexión al cielo, las almendras, que nos hace eso, estar conectados con la tierra y también conectados con el cielo. En este espacio también tenemos algunas colmenas y no es tanto por la cosecha que podemos tener de miel, sino por generar un espacio de equilibrio natural. Creo que lo estamos logrando. A mí desde muy chica me gustaron mucho las tortugas. Las primeras las tuve cuando todavía la clínica Pasteur no existía y el lavadero de la clínica era en mi casa, y el marido de una de las lavanderas había encontrado
una tortuga en la esquina, porque en ese momento ya hasta ese lugar era medio barda, la calle Rioja entre San Martín y Juan B. Justo, y ahí había encontrado una tortuga y me la llevó de regalo. Y bueno, ese fue mi primer flash y enamoramiento con las tortugas, y acá tengo ese espacio como de rescate de esa gente que irresponsablemente las trae de su hábitat natural y después no las quiere más tener en su casa y ya no pueden regresar a su ambiente. Entonces, bueno, en este espacio le damos la posibilidad de seguir. Por eso este lugar para mí es un espacio de naturaleza y un espacio de crianza. Haber podido criar a mi hijo Juan en este espacio fue una bendición, donde él tiene su canchita de fútbol y desde muy chiquito todos sus amigos encontraron acá como ese lugar de juego, de encuentro, que también por ahí yo estaba replicando ese espacio de deporte, de juego, de encuentro que mis padres habían generado cuando nosotros éramos chicos. Por eso creo que yo tuve una infancia, una adolescencia muy feliz, una vida muy, muy feliz, una vida que merece mucho agradecimiento hacia mis padres, hacia mi familia, un agradecimiento enorme hacia Dios. Y creo que Juan en este espacio también puede encontrar eso del espacio de encuentro con sus amigos, de encuentro con la naturaleza, de desarrollar el juego, el deporte y bueno, es un espacio de gratitud. Te mando un beso enorme, Hilda, y te agradezco esta oportunidad de haber evocado a mi vida, a mi familia, a mis padres, y estoy un poco emocionada. Besos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas, desiertos, montañas y llanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los 2 materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
gracias a la vida que me han dado. En nuestro paseo en el colectivo de hoy estábamos escuchando, luego del testimonio de Teresita Peláez contándonos sus aventuras aquí en el centro de la ciudad, primero de niña, de adolescente, luego allí, en este lugar en el que se habita mucha gente, ¿no?, de Neuquén, que trabaja en Neuquén, habita en zonas aledañas. Bueno, sin ir más lejos, quien te habla vive pasando Plotier, ¿no? Y trabajo todo el tiempo acá en la ciudad de Neuquén. Y bueno, Teresa, desde hace muchos años ya, ¿no?, durante casi todo este siglo, ha vivido y vive en piscicultura, y allí tiene su emprendimiento junto a su hijo Juan de almendros. Y un lugar precioso, ¿no? Te lo acaba de contar. Y luego escuchábamos esta versión adorable que la agrupación Jopo ha hecho del clásico Gracias a la vida de Violeta Parra, ¿eh? ¿Qué te faltó? Nada. Sigamos adelante en este paseo de hoy del colectivo aquí en la 88.5. El colectivo es personas, paisajes, ríos, bardas, este cielo, este suelo. Todos los martes por la 88.5. Hildita, ¿y quién sube al colectivo ahora? Una mujer inteligente, poeta, que vive entre nosotros hace muchos años y que se ha ganado el cariño y el respeto de muchísima gente, de todas aquellas personas a las que ha llegado con su poesía, pero también con su palabra y con el ejercicio de su profesión. Se llama Edith, es Edith Galarza y tengo el gustazo de presentarla para compartirla con ustedes. Soy Edith Galarza, poeta y abogada. Llegué a Neuquén en febrero de 1991 junto con mi pareja y procedentes de la ciudad de La Plata. No conocíamos casi a nadie. Mi primer barrio en Neuquén fue el centro, bien el centro. Creo que nadie vivió más en el centro que yo, porque viví exactamente enfrente del monumento a San Martín, en la esquina de Diagonal Alvear, Roca y Avenida Argentina. En esa cuadra estaba la heladería Piré y el Café de la Flor, sobre la Diagonal Alvear, y en la esquina había un comercio de artículos del hogar que se llamaba Casa Fernández, que vendía heladeras, televisores, lavarropas, donde ahora venden hamburguesas. Allí en el primer piso había unas habitaciones con baño y sin muebles que alquilaban por mes a gente que estaba en la misma, es decir, recién llegados y buscándose la vida. Lo mejor que tenía esa habitación era una enorme ventana que daba a la calle Roca, frente al municipio. Y desde allí se veían las aulas de la escuela de música que funcionaba al lado de la municipalidad. Así que era muy divertido ver esas clases que se impartían exactamente a la misma altura de nuestra ventana. Y se escuchaba cantar y tocar música. Nosotros no conocíamos a nadie, así que nuestro entretenimiento principal en esas tardes y noches de verano era mirar por la ventana a la gente que paseaba. Los fines de semana ponían un móvil de una radio que me parece que se llamaba FM Brisas, con música muy fuerte, y transmitían desde allí. Y se armaba como una fiesta en la calle. Allí vivimos
durante 3 meses. Y entonces ya con trabajo nos mudamos a una casa muy chiquita, viejita y para nosotros hermosa, en la calle Carlos H. Rodríguez, una construcción muy antigua, esas paredes muy anchas, que estaba al lado de donde ahora es la Cultural Inglesa, y es un edificio que demolieron hace un tiempo. Para entonces ya habíamos podido comprar una mesa y 4 sillas en un remate de muebles de segunda mano. Yo pinté la mesa de azul y tapicé esas sillas, y una cama doble y un colchón, esos sí, nuevos. Seguíamos sin tener heladera, pero casi no la necesitábamos. Eran los tiempos del arroz. Arroz con cebolla, arroz con arvejas, arroz con queso, arroz con tomate, arroz con aceitunas, arroz con choclo, arroz con morrón, arroz con sardinas, arroz con aceite. Eran los tiempos del arroz y éramos felices. En Capital 88.5 estás escuchando El Colectivo. Conduce Hilda López. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Luego de escuchar el testimonio de Edith Galarza que nos contaba en el año 1991 cuando llegó, antes de ser convencional constituyente, una poeta de renombre aquí en la ciudad, era una estudiante recién recibida de abogacía que llegaba con nada puesto aquí a Neuquén y bueno, se instalaba en el microcentro de la ciudad. Hoy, casi 35 años después, vive en el barrio Cumelén, de donde es también el próximo personaje que vas a conocer. Hugo Bustos, pintor de brocha gorda, pintor de casas, pintor de oficio. Hugo es un pionero dentro del barrio Cumelén
y nos cuenta la historia de su barrio con la visión hermosísima de su clase, la clase laburante. Escúchalo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hugo, soy pintor de obra. Vivo en el barrio Cumelén, que cuando mi papá compró terreno y no había nada, prácticamente nada. No teníamos ningún servicio. Nos convidaban el agua corriente un vecino. Pasaba un canal enfrente que traía agua de las chacras. Y después, bueno, se sacó, se hizo la red de agua. En realidad lo hicimos nosotros. Nos ayudó una empresa particular, nos ayudó muchísimo. Después se hizo la cloaca, también de la misma manera, le hicimos entre los vecinos, pagamos una empresa particular. Y después, por último, el gas, tan necesario, porque bueno, nos manejábamos con leña, estoy hablando muchos años, más de 40, yo tengo 59. Y por último, el asfalto, que cambió el barrio, ya se podía entrar porque realmente cuando llovía no se podía entrar. Después se fue muchas edificaciones, muchos vecinos, antes no había nadie. Estaba lo que era en aquel tiempo Álvarez Hermanos y Durán, que era una empresa, un aserradero donde trabajaba mi papá, y prácticamente la calle Belgrano, hasta la calle Belgrano había un poco de edificación, después no había nada. Y el barrio fue creciendo, muy lindo, muy lindo. Nos gusta mucho el barrio Cumelén, con sus dos plazas, la gente que convivimos, todo muy amable. Se comparte también en la plaza muchas cosas. Y bueno, eso sería un resumen de lo que es cómo cambió el barrio, ¿no? Muy lindo. Muy contentos de vivir acá en la zona. Así que bueno, eso sería mi experiencia, que sigo viviendo ahí. Bueno, así que orgullosos de nuestro barrio. Así que esa es mi experiencia, les mando un abrazo grande y bueno, escuchando el programa. El colectivo es Barrios Unidos en Muchos Sueños. Hace algunos días que estoy pensando que tengo muchas ganas de escuchar a Jorge van der Molen, pero con tiempo. Es decir, dedicarme a escuchar con mucha atención y con mucha entrega. Y entonces buscando me encontré con un disco que tiene sus años. Es un disco que se llama Navega y que tiene algunos temas de aquellos que ya se convirtieron en un ícono de la música popular argentina. Escribe Jorge van der Molen como uno de los rosarinos más talentosos que tenemos dentro de la música y la poesía. Y escribe, decía, lo siguiente: al final de cada día nos inclinamos frente a todas las formas del mar. Damos gracias por nuestros navegantes y por el derrotero de la jornada cumplida. Y pedimos al cielo por los buenos vientos de la próxima. Es decir, Jorge van der Molen agradece al mar y lo hace a través de la poesía y la música. Por eso es maravilloso, es precioso su tema Oración del Remanso. Y lo compartimos. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. El disco Navega de Jorge van der Mole es del año 2002 y el grupo musical que lo acompañó para hacer este disco estaba integrado por Carlos Aguirre, Fernando Silva, Juancho Perone, Rubén Goldín, José María Blanc, y también tiene algunos otros colaboradores que son indispensables para una obra tan magnífica como la que estamos disfrutando de van der Mole. Y tenemos también el gusto, el placer de repetir la experiencia, es decir, escuchar con atención al van der Mole. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta, y
y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los durmientes, sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de ellas. Sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Bueno, así con el tema sueñero llegamos al final de este encuentro con Jorge van der Molen, el talentoso rosarino tan nuestro. El colectivo, un viaje radiofónico por todos y cada uno de los territorios de la capital neuquina. Es una siesta de multiplicidad de voces la de hoy aquí por Capital, la radio pública de Neuquén, en El Colectivo, el programa producido por La Yapa, conducido por Hilda López y quien te habla, el Fer Barraza, y vinculado a la proyección cultural que la Secretaría de Jefatura de Gabinete del municipio intenta darle como impronta a su actividad, ¿no?, a su función pública. Así que bueno, en esta conjunción de esfuerzos termina El Colectivo siendo un vehículo de comunicación. Y entre todas las voces que vamos a escuchar hoy, de neuquinos y neuquinas que pueden, como Hugo, haber nacido aquí en la ciudad, o pueden, como Edith, haber llegado a la ciudad de Neuquén, bueno, van forjando la identidad de esta ciudad, ¿no? Tal es el caso de nuestro querido amigo, el doctor Pablo Escatiza, doctor en Historia, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, que te cuente él mejor, de qué manera llegó a Neuquén, cómo la habitó por primera vez cuando llegó con su familia cuando era un muchachito, y demás cosas de su vida que son interesantísimas, porque en su historia, en su pequeña historia, en su gota de agua, también está el mar de Neuquén, Vamos.
Mi nombre es Pablo Escatiza, yo soy historiador, docente de la Universidad Nacional de Comahue, también integro el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, entre otras cosas a las que me dedico y hago y me identifican hoy por hoy. Soy nacido en La Plata, Pincharrata, pero vivo en Neuquén hace como 40 años y me considero neuquino. No nacido y criado, pero sí neuquino, por adopción. A los 10 años nos fuimos a vivir con mi familia a 25 de Mayo, La Pampa, donde aún hoy es un pueblo pequeño que vive a 150 kilómetros de acá, y en ese momento era mucho más pequeño que ahora, más pequeño que un barrio neuquino, en los cuales pasé los momentos más álgidos de mi adolescencia, y cuando esa adolescencia estaba llegando a su fin, de alguna manera, a los 17 años, nos vinimos a vivir a Neuquén. Ya conocíamos Neuquén, vivió un abuelo acá, así que veníamos seguido, pero bueno, era la expectativa, él venía a vivir acá, sabía que cuando terminara el secundario, o sea, más tarde que temprano iba a venir aquí a seguir estudiando, a hacer algo, pero bueno, mi familia decidió mudarse finalmente a Neuquén en el año 87 y yo llegué cuando empecé a cursar cuarto año. En el colegio llegamos a fines del año 86, exactamente, y el 87 empecé a cursar acá. Empecé a estudiar en Santa Genoveva, porque vivía cerca, vivía en la casa que aún hoy es casa de la familia, y sobre una de las márgenes del barrio centro, de Independencia, 900 más o menos. Y entre otras cosas que hacía era, además del colegio, ir a inglés, algo con mandato familiar, mandato materno más que familiar. No había mucha opción, mi madre tenés que estudiar inglés sí o sí, y así hoy es el día que hoy te sigo agradeciendo que me haya exigido eso. Entonces se va al colegio, iba a inglés y además hacía deporte. Entrenaba en gimnasia deportiva en el CEF y mi vida pasaba básicamente por eso. Alguna que otra pequeña empezaba a despertar la militancia en el colegio, en el centro de estudiantes y demás, pero lo fuerte mío era, mi pasión pasaba por el deporte y después es el día de hoy que sigue pasando gran parte de mi vida por ahí, por la cuestión deportiva. Una ciudad mucho más pequeña que ahora, mucho más, menos urbanizada si se quiere, y en ese verano apenas llegamos a esta ciudad, el pasatiempo permanente fue ir al río, era ir al Río Grande todos los días, era comer e ir al río a dedo, una avenida Las Cuagas que no estaba asfaltada y en la cual era una costumbre de toda la gente, de todos los muchachos, muchachas de nuestra edad, ir a dedo al río, era una costumbre. Hoy ya no se ve eso, pero era ir caminando hasta el centro, ir caminando y bajando, haciendo dedo y nunca llevas caminando, siempre alguien te llevaba hasta el río y a pasar las tardes ahí. Y además de eso, bueno, mi viejo trabajaba en un taller de hidráulica, hasta que después de un par de años se quedó sin laburo ahí, cerró ese taller y abrió su propio taller que hoy sigue funcionando, y que bueno, levantamos medio también entre familia, mi viejo, mi hermano y yo, y mi vieja la parte más administrativa, si se quiere, y de aguante, y el respaldo permanente para toda la familia, mi vieja siempre ahí. Y con mi viejo nos laburábamos ahí en el taller, aprendí mucho, parecía un mandato familiar que seguíamos nosotros con el taller, pero finalmente no fue así. Primero yo, después mi hermano, nos fuimos yendo, buscando otros rumbos. Lo mío pasó más por la vida académica, intelectual, me dediqué más a la universidad, primero estudiando ingeniería, después historia, y la militancia también pasó, la militancia social y política pasó por la cuestión universitaria, y fue lo que más me apasionó. Mi hermano más por el lado de la agricultura, la permacultura, y la vida más en la naturaleza, aún también se dedica a eso. Y finalmente fue una de mis hermanas en la que de alguna manera heredó la tradición, que fue una tradición familiar, que fue el taller. Si hay que referirse a cómo fue
ese primer momento en que llegué a Neuquén fue así, pues encontrarme con un Neuquén muy diferente al de ahora, que era mucho más grande que el 25 de mayo del que yo venía, pero que en el que nos conocíamos todos, un grupo de amigos míos, nos conocíamos con otros grupos de amigos y nos identificábamos y había un conocimiento generalizado de la gente que circulábamos más o menos por los mismos lugares. Hoy ya eso no es así, o sea, hoy veo que realmente la ciudad se ha duplicado quizás en población a lo que era entonces, pero bueno, aún así, como digo, era una ciudad importante frente al 25 de mayo que yo venía, en el cual había pasado esos primeros años de mi adolescencia en los que lo terminé acá, en esta ciudad, la que habité y la que hoy me sigue cobijando y la cual me identifico y bueno, nada, me considero neuquino, habitante de Gualmapu hoy, si se quiere complejizar un poco más, también aprendí eso, ¿no? En Gualmapu, el país histórico mapuche que nos cobija a todos, si se quiere, porque este es el territorio y hoy me identifico también como viviendo no solo en Neuquén, en Neuquén, sino especialmente en el Gualmapu, en este país histórico mapuche que compartimos con nuestros penis y el ambiente. Hoy en el programa especial del colectivo con testimonios de Yo Viví en personas que nacieron y se criaron o llegaron a vivir a la ciudad de Neuquén, escuchábamos el testimonio de Pablo Escatiza, profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente miembro del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura aquí en Neuquén. Nos pidió, ¿sabes qué? Una canción de Radiohead como para iluminar este momento de semblanza de cuando llegó aquí. Suponemos, y con buenos motivos, que lo ubica en un panorama absolutamente del corazón. Así que para ti, querido amigo Pablito Escatiza, aquí va esta hermosísima rola de Radiohead intitulada High and Dry. 2 jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all so stacked. Spit at you, you'll be the one screaming out. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high,
got away. So don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me En el viaje del colectivo de hoy estábamos escuchando en un principio el testimonio de Pablo Escatiza, que nos dejaba su propia historia contada aquí en este programa, y después escuchábamos a los Radiohead haciendo High and Dry a pedido de Pablito, que tenía ganas de escucharlo, ¿sí? Y ahora, Hilda, dígame una cosa, usted que es la chofer de este bondi. ¿Quién va a subir? Sé que es como una suerte de acertijo, ¿no? ¿Vos lo conocés a Lucas? Yo conozco a Lucas. ¿Ustedes conocen a Lucas? Bueno, son preguntas que me hago y que les hago, porque en realidad a Lucas lo conocemos poco o mucho, según lo escuchamos, por ejemplo, en la radio, pero también lo escuchamos en rueda de amigos. Lucas es un hombre inteligente, es un hombre coloquial cuando de temas interesantes se trata, pero ahora lo vamos a conocer desde otro lugar. Él llegó hace más de 10 años aquí a nuestra ciudad y seguramente tiene recuerdos que vale la pena compartir. Así que bueno, les presento desde otro lugar, desde el tuyo, del mío, de nosotros, a Lucas. Hola, mi nombre es Lucas Martín, quizás me reconocerán como parte del equipo de Capital 88.5 y en esta oportunidad me subo al colectivo para contarles sobre el primer barrio donde viví aquí en la ciudad de Neuquén. Yo me mudé hace poco más de 10 años y me alojaron en ese momento mi cuñada y su novio, que vivían en la zona de salud pública, la zona amplia de Mercantiles, barrio Mercantiles, justo a la altura del segundo puente que cruza la Ruta 7, enfrente al barrio 14 de octubre. Es una zona que siempre me gustó mucho. Hace poco más de 10 años, en un barrio que todavía no tenía el flujo de tránsito ni el movimiento que tiene hoy, y que te permitía también estar en pocos minutos en el centro de la ciudad, por ejemplo, y que tenía bastantes conexiones de colectivo en ese momento, justamente, que me llevaban a mi trabajo de entonces. Y otra cosa que me llamaba la atención y que me parecía muy, muy lindo del barrio era el nombre de las calles. Estrella Construida, Luna de Cuarzo, Catarata de Turquesa, Árbol de Catedrales, y la calle que me alojó y que aún hoy sigue siendo mi domicilio del DNI, de los Sueños Perdidos. Un nombre muy a lo Sabina, y que el rumor era que una poetisa del barrio había bautizado años atrás ese sector, que en su momento también habían sido viviendas destinadas a empleados del sistema público de salud de la provincia de Neuquén. Pocas semanas después, estuve 3 semanas ahí, me mudé ya a la zona más conocida como Mercantiles, a la altura del tercer puente, pero siempre me manejé en esos primeros años en la zona de influencia de Mercantiles, Salud Pública, Altabarda, 14 de octubre. Una zona que me gustaba mucho porque conservaba parte de barrio, de casas, de callecitas tranquilas, de barda, de plazas, lugares donde se podía salir a caminar y donde todavía no se avisoraba el desarrollo inmobiliario que hay actual, con el desarrollo de la avenida Soldi y todos los barrios que se están construyendo hacia la meseta.
Así que era un barrio que todavía mantenía cierta calma y después tenía la posibilidad de contar con los servicios básicos que siempre son tan útiles, ¿no? Una farmacia cerca, una ferretería, una panadería tan importante, una verdulería, una carnicería y un par de supermercados que podían abastecerte sin tener que ir al centro o trasladarte. Así que guardo mucho cariño por esa zona, por ese recuerdo, esos primeros días, esos primeros años en la ciudad de Neuquén, y todavía guardo con mucha curiosidad el nombre de las calles, el bautismo de esas calles que seguramente muchos conocen y que son tan evocativos. En este recorrido de voces del colectivo del día de la fecha, con gente rememorando cuál fue su primer barrio al habitar la ciudad de Neuquén, escuchábamos desde otro lugar, porque siempre lo escuchamos en su tarea de columnista de diferentes programas de la radio y como coordinador general de la emisora, al señor Lucas Martín. ¿Y sabes qué? El peaje que nos cobró por esta participación, Lucas, fue un tema musical. Sí, pidió ni más ni menos que de CC No, de aquí, del Valle, damas y caballeros. Lo que está sonando ahora en el colectivo que se llama Música. CC No, en tu oído estereofónico a esta hora de la siesta. Las válvulas se encienden, brillo y color. Ella es invisible. Escucha y sentirás música, música. Ella no es de nadie, pero la puedes tocar. Viaja a través del tiempo. Ella te hará volar. Música, 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 música. Estábamos escuchando a nuestro rionegrino CC No haciendo para todos ustedes música, o sea, música en una canción que se llama Música, aquí sobre el final mismo del programa del día de la fecha. ¿Es tiempo de irse o no, nuestra chofer querida Hilda? Yo digo chau. ¿Usted qué dice? Bueno, este recorrido con el colectivo hoy estuvo interesante. Tenemos siempre pasajeros muy interesantes y siempre cuando llegamos a algún punto de la ciudad nos encontramos con personajes que vale la pena conocer. Así que esperamos, mejor dicho, que el próximo martes volvamos a darnos cita en la parada de este colectivo. Chau, gracias. El colectivo conduce nuestra chofer maestra, Hilda López.